Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. En vez de estar hablando de temas muy del corto plazo o estar centrándome mucho en el precio, análisis técnico y demás, voy a darle más prioridad a conceptos y a ideas que son más profundas, que son más complejas y que voy a esforzarme mucho para que lleguéis a comprender. En cuanto a análisis técnico, en cuanto a corto plazo, creo que hay muchos que lo hacen mucho mejor que yo y como todo hay que probarlo, ¿vale? Hay que probar si sois de trading de corto plazo, intensivo o no. En mi caso, he hecho cálculos y he estado viendo coste-beneficio y prefiero salir a correr. En Telegram y en Instagram veis un poco de mi estilo de vida y allí veis que prefiero salir a correr, disfrutar de la naturaleza, podéis incluso seguirme en Instagram. Ahí veréis fotos de piragüismo y demás. Y estoy mucho más cómodo ahí que delante del ordenador viendo si rompe la resistencia o rompe el soporte. Solo deciros que no toméis nada como consejo de inversión ni como recomendación de compra ni de venta, porque debajo en los comentarios me encuentro un he comprado XRP, he comprado, y luego si leéis los comentarios parece como que lo normal en el canal es comprar XRP y creo que no es el objetivo. Creo que el objetivo es aprender. Si más cerca de XRP porque, bueno, al final es un concepto primario, es un concepto básico, ¿vale? Y a partir de ahí, desde mi punto de vista, se puede construir muy bien. Si solo hablara de una compañía, si solo hablara de un proyecto que, que bebe de otras fuentes, es decir, que no fuera una red, que no fuera como XRP, que tiene su propia red, que es un token nativo. Si hablara de tokens que no son nativos, probablemente sería más difícil luego pasar a otro tipo de activos. Sin embargo, empezando por XRP, ya hemos visto y vamos a ver el tema de la DeFi, el tema de, bueno, pues, Flare Finance, etcétera. Hoy me voy a centrar en la perspectiva de qué mercado estamos trabajando como creadores de este ecosistema de XRP. Y digo estamos porque poco o mucho contribuimos a que el mercado de las monedas digitales y de las criptomonedas sea cada vez más grande, aunque sea comprando estos cuadraditos que representan 100.000 millones, 100 billion, son 100.000 millones, aunque sea comprando un trocito de estos cuadraditos, estamos avanzando. Deciros que esto no está actualizado porque la capitalización de Bitcoin es muy superior, pero bueno, para el caso vamos a poner en perspectiva lo que sabemos y sobre todo quiero que quede muy claro el concepto de derivados, porque para mí es el motivo fundamental por el cual estoy en FLR, en Spark, estoy en XRP y no me salgo de XRP, y estoy en Ethereum y no me voy a salir de Ethereum hasta que acabe el ciclo, porque veo muy claro hacia dónde estamos yendo, veo muy claro el futuro de las cripto y muchos dirán, sí, el coste de transacción tal, para mí es todo cuestión de derivados y de reservas de valor. Yo veo todo en cuanto a bien primario a partir del cual puedes crear lo que viene a ser masa monetaria. Pero bueno, yo tengo mi esquema mental y voy a tratar de resumirlo en, en términos muy visuales, en gráficos y en, bueno, pues recursos visuales. De hecho, estamos en Visual Capitalist, que nos permite verlo todo bastante gráfico. Bueno, estamos en el mercado de las cripto, ¿vale? Que aquí veis 244 billion, ha subido hasta los 900, incluso ha llegado al trillion en los últimos días.
Así que bueno, está un poco desactualizada. En cuanto a gasto militar, ya veis que estamos en una situación bastante más grande que el mercado de las cripto y aún así todavía no llegamos al mayor de los conceptos. El concepto más grande de momento sería el déficit presupuestario en Estados Unidos, que como veis es bastante elevado. Entonces, si nos fijamos en monedas y billetes de los bancos, vemos la dimensión de ese presupuesto y sobre todo si vamos al balance de la Fed, vamos a cuantías bastante grandes que bueno, al final es simplemente tener el esquema mental, tener la forma de entender todo esto y de, bueno, ir viendo cuánto dinero hay en cada concepto, en cada bloque que podamos categorizar, que podamos estimar. En cuanto a oro, ya veis que hay bastantes partidas. Tenemos por un lado la joyería, por otro lado la inversión y bueno, al final no estoy muy centrado en el sector del oro, pero sí que considero que es un sector bastante complejo para invertir y que hay que tener en cuenta bastantes derivadas y bastantes parámetros. Por eso me gusta tanto el mundo cripto y no estoy tanto en oro o plata. Incluso sí, me llama la atención, pero me parece bastante complejo. Al igual que la inversión en acciones, principalmente porque cuando hablamos de inversión en acciones, tenemos que recordarnos a nosotros mismos la importancia de los costes de transacción. Para mí, los costes de transacción en acciones con un patrimonio relativamente pequeño son muy altos. De hecho, os recomiendo ver esta entrevista al CEO de Uphold, que voy a dejar debajo en la descripción. Fue en Real Vision y considero que es muy interesante. Además, ha sido una de las personas que ha dado un paso adelante para defender que XRP no es una security, que lo han consultado y que siguen manteniendo XRP listada en Uphold y manteniendo el trading y demás. Así que me parece un avance bastante importante y también el hecho de que tengan acciones tokenizadas. Eso os lo comento porque os puede interesar y bueno, tenéis debajo el link al vídeo en la descripción y en el vídeo se comenta mucho más sobre el tema que decía, sobre el tema de comprar acciones tokenizadas. En cuanto al mercado de acciones, ya veis que es muy grande. Veis, bueno, pues el mercado en Estados Unidos, en Nueva York, el Nasdaq, que es el índice de acciones con un componente digital o de Internet, básicamente. Y luego ya tenemos la oferta monetaria. Aquí es donde ya empezamos a movernos con el tema más puro de XRP, ¿no? El decir, bueno, si estamos buscando el mercado en el que nos movemos, hay que buscar el mercado de la oferta monetaria. Es decir, si conseguimos que se transaccione, no voy a decir el 100%, pero sí un 20%, incluso un 5% de todo el dinero que hay disponible en el mundo por XRPL, XRP realmente va a ser un activo importante en cuanto a tener reservas para poder mover este dinero a través de XRPL. Ya sabéis que los costes de transacción, el dinero que se paga a la red es ínfimo, sin embargo, para mí es mucho más importante estudiarlo en términos de el XRP que hay que mantener, que hay que bloquear para poder transaccionar dentro de XRPL. El dinero que hay que bloquear para poder transaccionar en XRPL es elevado y además relativamente va a ser cada vez más elevado. Recuerdo cuando estábamos hablando del tema del airdrop y demás, que
costaba 20 XRP la activación y claro, ya empezabas a echar cálculos y era bastante dinero. Ahora con la depreciación y demás, pues sí que es más asequible el hecho de poder poner esos XRP bloqueados en nuestro wallet. Pero bueno, ya sabéis que es importante recordarlo no tanto como un cálculo exacto, sino simplemente decir que va a hacer falta XRP, que va a haber una demanda de XRP y que en ese mercado nos movemos. Si vemos la deuda global, también tenemos bastantes cuadraditos, así que, bueno, el hecho de que podamos utilizar XRP, ya sea para crear deuda o ya sea para comprar viviendas, para poder crear esa liquidez en el mercado del real estate, de las viviendas, de los edificios, nos va a facilitar mucho las transacciones globales. Pongamos que yo quiero comprar una casa en Kuala Lumpur, no puedo o tengo muy difícil cambiar moneda de euros a la moneda local y luego de la moneda local a ese activo, esa casa, por lo tanto XRP podría ayudar mucho. Y al igual que digo XRP, digo Bitcoin, digo el oro tokenizado, al final la idea es que XRP esté en el medio de todas esas transacciones y podamos comprar vivienda con cualquier activo con XRP como puente, como puente. Entonces, como veis, este mercado es enorme, es enorme. Y después de ver el mercado de la vivienda, el mercado de las edificaciones, de los edificios, el real estate, llegamos a la riqueza global. La riqueza global, ya veis que también es muy grande y que nos importa mucho a nivel de, bueno, pues ver la distribución. La famosa descentralización, en el caso de XRP, hay que medirla en nodos y no tanto en quién tiene más tokens. Porque sí, es verdad que en Ripple hay muchos tokens, que en Estados Unidos hay gran parte de los nodos, de hecho, muchos de los nodos están en Ripple, pero también hay alguno en la SEC. Entonces, me hizo mucha gracia el leer que la SEC argumentaba en contra de la descentralización cuando ellos mismos tienen un nodo validador de XRPL. Por lo tanto, es una cosa bastante curiosa, ¿no? El hecho de argumentar que hay una falta de descentralización y que ellos mismos estén contribuyendo a esa descentralización. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Cosas que están dentro del guión, como suelo decir. Y por último llegamos al mercado de los derivados. El mercado de los derivados ya veis que es enorme, enorme. Todo esto, incluso aquí habría que desagregar, ¿vale? Entre valor nocional y valor primario. Y aquí dejadme puntualizar que lo más interesante sería entender que los mercados de derivados, como su propio nombre indica y como dije ayer, por cierto, vídeo de ayer en las tarjetas, derivan de un valor primario, derivan de una garantía o de un subyacente. Entonces, más subyacente que garantía. Esa garantía, esos activos primarios nos permiten luego crear derivados y por eso es tan importante XRP y FXRP, porque es muy fácil monitorear el precio de XRP, pero es muy difícil hacerlo en FLR. Entonces, FLR va a servir para crear FXRP o cualquier activo derivado del valor de Flare, del derivado del valor original de esa red, como podría ser Flare, y poder crear esos derivados. Para todo esto, os recomiendo repasar los vídeos que he ido haciendo y sobre todo entender en general, no queráis puntualizar y para calcular al milímetro y al céntimo cuánto va a valer XRP, cuánto va a valer Flare o cuánto va a valer... No, no. Simplemente mirad este gráfico, mirad estos cuadraditos y os hacéis una idea aproximada
de qué mercado estamos manejando o estamos trabajando. Entonces, bueno, es un tema muy, muy, muy importante y ya digo, con paciencia, pero sí que es un mercado enorme el de los derivados. Os recomiendo echarle un vistazo a la página, no os recomiendo comprar después de haber escuchado lo que he comentado, porque al final la idea es que cada XRP o que cada millón o cada 1.000 millones de XRP tenga que soportar toda esta carga de cuadraditos, porque al final usas XRP no solo para transacciones rápidas, sino también para, gracias a la seguridad de la red, poder crear activos derivados. Entonces, para mí, la valoración viene de que se acepte XRP en todo el mundo para dar valor a esa red. Dicho esto, vamos también a poner en perspectiva cuál es el valor de la DeFi. Actualmente tenemos 12.000 millones de dólares americanos o dólares estadounidenses bloqueados en la DeFi y esto también nos da bastante perspectiva. Bueno, bloqueados en lending, perdón. En la DeFi son 25.000 millones bloqueados, que quiere decir básicamente que vamos hacia un sector que está ya bastante capitalizado y que tiene bastante aceptación en el mundo institucional y en el mundo de las finanzas en general. Si nos fijamos dónde están desarrollando la mayoría de los proyectos, están en Ethereum, salvo la Lightning Network, que está en Bitcoin y es un híbrido entre XRPL y Bitcoin. Si queréis echarle un ojo, está disponible el white paper. Es un poco complejo, os advierto, pero el resumen y lo que creo que más os va a importar es que es una sinergia entre Bitcoin y XRPL. De hecho, está mencionado en el documento original y el resto ya veis que son de Ethereum. Así que tenemos muchísimo terreno por recorrer, ya sea con Flare Finance o con Flare Network, que ya sabéis son proyectos diferentes, pero ambos tienen su airdrop y en el futuro vamos a poder disfrutar de Flare Finance con su airdrop, del cual ya hablaré cuando haya más información, porque ahora todavía no hay información suficiente. Por último, comentar el hecho de que Ripple ha emitido un comunicado, concretamente un comunicado del CEO de Brad Garlinghouse, y habla del momentum de 2020. ¿Cuál ha sido el resumen de 2020, básicamente? Lo que me parece más importante de entender, al igual que la escasez en la capitalización del mercado cripto, en este caso lo más importante para mí es entender el acceso al talento que tiene Ripple. El hecho de ser capaces de captar talento de empresas del rango de Apple, de PayPal, de Amazon, Tesla o Twitter, básicamente nos indica que tienen mucha capacidad de negociación para captar ese talento. Y para mí es fundamental. El propio Tesla tiene esa capacidad de captación y de enamorar a los chavales, a los ingenieros, chicos y chicas, ¿vale? Que participan en ese ecosistema finito. Y claro, no hay muchos ingenieros de materiales, de todo lo que hace falta para Tesla. Entonces, el tener acceso a ese talento sin necesidad de pagar millonadas es fundamental. Y es el caso de Ripple. En Ripple vemos ingenieros y vemos reguladores que anteriormente estuvieron, por ejemplo, en la SEC o en empresas que llevan siglos, y hablo de siglos con conocimiento de causa, como es el caso de JP Morgan. Bueno, JP Morgan no lleva siglos, pero sí que más de un siglo sí que lleva. Desde que lo fundó Jean-Pierre Morgan, llevamos con JP Morgan, ¿no? Entonces, importante recordarlo porque cuando hablamos
de acceso al talento, ya podemos comentar muchos detalles que al final es quién eres capaz de fichar. Esto como el Madrid y el Barça. ¿A quién fichan y cuál es la proyección que pueden llegar a tener? Por último, también comentar el hecho de que Interledger Protocol es un tema complejo, al igual que Corda, al igual que R3, pero que es muy importante. No tengo ahora tiempo de comentarlo, pero lo iré comentando. Y básicamente la idea es que XRP se utilice sin que nos demos cuenta de que se utiliza XRP, es decir, que yo tenga mis saldos de tesorería en euros y pague a alguien en Colombia, en México y en Estados Unidos y que sea el protocolo de Interledger el que se encargue de asignar esos pagos finales. Es decir, yo mando euros, mando 10 euros a cada uno y que ellos puedan recibirlo en su moneda local o en dólares o en oro o en XRP o en lo que quieran gracias a este protocolo, gracias a código, básicamente. Y otros proyectos que también podéis echarle un vistazo son Coil, que sirve para monetizar contenido web. Lo estoy investigando y probablemente tengáis noticias al respecto. También por el tema de, bueno, algún vídeo que ha tenido alguna dificultad. No voy a decir más detalles, pero ahí lo dejo. Forte, que también es una empresa muy interesante, que, bueno, pues le podéis echar un vistazo. BitPay, que sirve para pagos en negocios y Flare, que bueno, ya sabéis de qué hablo. Corto aquí el vídeo de hoy, podéis seguir leyendo el artículo entero. Deciros que otra cosa muy importante de este artículo es que XRP sigue en el centro de la estrategia de Ripple. Van a seguir haciendo lo posible para expandir la utilidad de XRP, que se utilice más XRP, que haya más liquidez en XRP y que, consecuencia de todo esto, el valor de XRP suba. Pero no van a hacer lo imposible para que suba el valor de XRP. Es muy importante entenderlo. El hecho de que haya avances en XRP y ecosistema no va a hacer que suba el valor de XRP inmediatamente. No van a quemar tokens para que suba el valor de XRP, cosa que hacen en otros proyectos. Es una mentalidad de largo plazo y de paciencia que en otros proyectos directamente no tienen. Para otros proyectos la prioridad es este ciclo. De hecho, para Momentum 3.0 el ciclo en el que estamos ahora es muy importante porque sé que es donde se va a ganar más dinero y sé que después de este ciclo van a venir las correcciones de 80-90%, así que hay que estar preparados. Yo voy avisando de la importancia de los fundamentales para 5 o 10 años, pero también sé que hay muchos catalizadores, que hay muchos indicadores que nos permiten más o menos estimar cuándo acabará el ciclo. Y ya sabéis, para mí el ciclo acabará en febrero, marzo, incluso abril de 2022. Y yo estoy especialmente preparado para eso. El hecho de que haya correcciones fuertes en el mercado en el corto plazo, a mí personalmente cada vez me importa menos por mi estilo de vida. Si vosotros queréis sacaros un sueldo de trading con criptomonedas, pues adelante. Pero creo que no es el fuerte de mi canal, no es mi fuerte. Entonces, como mi fuerte es hablar de proyectos en profundidad, hablaré de proyectos en profundidad y del lado más económico, ¿vale? De métricas económicas, etc. Así que intentaré también hablar un poco de corto plazo, pero considero que también tenía que comentarlo. Otro anuncio importante es que estaré comentando en qué consiste el programa de Patreon para febrero y, bueno, deciros también que os recomiendo mirar ya la opción que hay porque lo voy a mantener, no voy a hacer cambios sustanciales. Sí que cuando se acaben las suscripciones que tengo, pues acabaron, no hay más. Y por último, también recordaros que hago vídeos diarios, así que dadle a la campanita de notificaciones después de suscribiros y todas las notificaciones dándole a like.
Si algún día no hago vídeo, como puede ser el caso de mañana, del jueves, del viernes, tampoco pasa nada y, bueno, pues simplemente advertir. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.